Yo estoy muy contento de empezar este año 2021 y estoy muy contento que el decreto número 1 sea para los jubilados. Porque cuando yo asumí allá por diciembre del año 2019, le dije a todos los argentinos que yo tenía una prioridad. Mi prioridad era prestarle más atención a los que más necesitaban. Primeros los últimos. Esa fue una consigna que me sostuvo durante todo este año de pandemia. Decir primero los últimos es tanto como decir vamos a ocuparnos antes que nada de los que peor están. Y la realidad es que en diciembre del 2019 entre los que peor estaban los jubilados, que venían de tener una caída en sus ingresos reales del orden del 20%, con una fórmula jubilatoria que sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y que después nadie podía cumplir. Y en verdad para nosotros, el problema que pasan los jubilados, la realidad que atraviesan los jubilados, para nosotros es un problema a resolver. Para nosotros es un problema muy presente. Nosotros no creemos que ningún jubilado esté muy bien con los ingresos que tienen. No lo creemos. Creemos que tenemos que mejorarle esos ingresos y tenemos que ayudarle a que sus ingresos rindan al máximo. Porque se trata de gente que aportó toda su vida para llegar a la madurez y tener la tranquilidad de poder vivir sin sobresaltos. Y en verdad uno sabe que los jubilados no viven sin sobresaltos y que a muchos les cuesta. Lo menos que podemos hacer es darles algunas mínimas garantías. Por ejemplo, la garantía de la movilidad de sus ingresos. Esto que también explicó Fernanda, que acabamos de ordenar su publicación mañana en el Boletín Oficial para que ya rija en Argentina. Y de ese modo ir permitiendo que también tengan algún grado de previsión los jubilados. La verdad es que no inventamos nada, miramos en la historia reciente. ¿Cuál fue la mejor fórmula para actualizar los ingresos de los jubilados? Y esa mejor fórmula la volvimos a poner en vigencia. Los que se quejan de que no sostuvimos la fórmula que impusieron en la gestión anterior a la nuestra, son los mismos que hicieron caer el 20% del ingreso real de los jubilados. Y la fórmula que estamos imponiendo, en términos reales, hizo crecer el 20% del ingreso de los jubilados. Pero además, tanto nos preocupan los jubilados, que no solo volvimos a poner en práctica esa mejor fórmula, sino que decidimos que se aplique trimestralmente, para que con mayor velocidad los jubilados vean mejorar sus ingresos. Y esto es sin duda un esfuerzo fiscal importante. Pero el esfuerzo fiscal importante que hacemos, lo hacemos porque estamos convencidos que el Estado debe estar allí presente para reparar las inequidades que se han generado. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Por eso yo terminé el año 2020 con alguna tranquilidad. La tranquilidad de que mi palabra la he cumplido. Que cuando dije que los jubilados no iban a perder más frente a la inflación, lo cumplí. Y cuando le dije que los jubilados no iban a pagar más los remedios que pagaban para poder atenderse, para poder atender su salud, lo he cumplido. Después, que cada uno escriba lo que se le dé la gana. Esto empíricamente lo sabe cada jubilado y cada jubilada. Saben que no estoy mintiendo. Por delante nos queda mucho. Y nos queda mucho en un escenario todavía muy complejo, porque como bien decía Axel, tuvimos la buena idea de ocuparnos tempranamente en conseguir vacunas para los argentinos. Pero aún así, la pandemia no ha terminado. La pandemia sigue asolando a la patria. Y esto es algo que todos los argentinos debemos tener muy presente. Pasaron las fiestas, empieza el periodo del verano y todos nos distendemos.
Y en el acto de distensión el riesgo y el peligro aumentan. Estamos en una ciudad, la maravillosa Mar del Plata, donde los casos crecen de un modo más que preocupante. Y hablo de Mar del Plata, pero me temo que por la costa deben ser casos parecidos. Porque allí estamos todos en el momento de la celebración del verano, de aprovechar un poco el sol. Se habrán dado cuenta por mi cara que ayer aproveché bastante el sol, leyéndolo a Saborido en un libro maravilloso que escribió sobre el conurbano. Estuve 2 horas leyendo el libro, que me lo devoré, mientras reía mucho, y el sol hizo lo suyo. Y bienvenido sea, porque me hacía falta un poquito de sol, para que voy a mentirles, ¿no? Estaba ya muy amarillo. Y la verdad me vino muy bien, pero en ese momento de distensión que ofrece la playa, el verano, el sol, uno se olvida que hay una pandemia y un virus circulando, y se descuida. Y los que más se descuidan son nuestros jóvenes. Yo he tenido también la edad de ellos, y yo sé lo que es juntarse con amigos a tocar la guitarra, a cantar un rato, y sé que ese momento es maravilloso. Y sé que para muchos ir a bailar es lindo, y que para muchos jugar al fútbol con los amigos es lindo. Todo es lindo, salvo que haya un virus en el medio que nos esté contagiando. ¿Y por qué digo todo esto? Porque quiero llamar a la reflexión a todos. Y que todos tengamos presente que la pandemia no se terminó. Y que la vacuna nos va a dar, con el correr de los meses, inmunidad a un número importante de argentinos. Primeros a los adultos mayores. Pero que en el mientras tanto no podemos jugar con fuego, porque el virus está circulando. Y ayer pido lo que tanto me dijeron, lo que los diarios se cansaron de escribir, que tenían. Recurro a la responsabilidad individual de cada uno. Y que cada uno entienda el riesgo que estamos corriendo. Porque, entre otras cosas, un chico que se enferma, un joven que se enferma, un adolescente que se enferma, tiene unos días para estar guardado en su casa, pero si enferma a sus mayores, pone en vida la vida de sus mayores. Y lo que queremos es cuidarnos todos, cuidar la vida de todos y la salud de todos. Así que me he ido un minuto por este tema, porque con Axel, que pasamos el fin de año juntos, acá en Chapadmalal, venimos hablando de este tema más que del sol y la playa. Esta es la verdad. Y nos preocupa, Pero por delante, si nosotros somos cuidadosos, prestamos atención a estos cuidados que estoy reclamando y seguimos vacunando a los argentinos, como vamos a seguir haciéndolo permanentemente de aquí en adelante, nosotros tenemos un 2021 que nos puede dar muchas oportunidades. Muchas oportunidades. La pandemia dejó al descubierto muchas cosas, pero lo que más demostró es la inequidad, la desigualdad que existía entre nosotros. Descubrir de repente, como bien dijo recién Fernanda, que había 9 millones de argentinos a los que el Estado no registraba, da una prueba de cómo funcionaba la Argentina. El Estado, finalmente, es un acuerdo social entre nosotros. Así lo planteaba Rousseau. Una sociedad se pone de acuerdo para entregarle más poder a un superente que se llama Estado para que nos ordene. Y estaba en lo cierto Rousseau cuando planteaba eso. Por eso el Estado está para ordenar. Porque si dejamos todo en manos del mercado, el mercado no ordena, el mercado desordena. En el mercado rige generalmente la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y el más fuerte suele beneficiarse y el más débil suele ser el comido. Y eso es lo que nosotros nos podemos permitir. Somos seres humanos, no hay más fuertes y más débiles. Somos hombres y mujeres con igualdad de derechos. Nadie tiene más derechos que otro. Y por eso la pandemia lo que nos exige es definitivamente caminar hacia una sociedad más equilibrada, más justa en derechos, más justa también a la hora de distribuir ingresos. Cuando el Estado advirtió que había 9 millones de argentinos que estaban corriendo riesgo de caerse del sistema,
fuimos a socorrerlos con el ingreso familiar de emergencia. Pero también cuando advertimos que muchos acumulaban, le pedimos el aporte solidario por única vez, para que con el aporte solidario ayuden a los argentinos que peor la estaban pasando. No fuimos en una sola mano, fuimos en ambos lados. Prestamos atención a ambas realidades. Y así tenemos que seguir trabajando. Y así tenemos que entender la Argentina. Una Argentina donde los que más tienen deben ayudar a equilibrar y a igualar la sociedad. Porque nadie puede vivir en paz sabiendo que el 44% de los argentinos está en situación de pobreza. ¿Quién puede abrazar la causa política, conocer ese dato y no estar intranquilo? Solo un indecente puede quedarse tranquilo viendo esa realidad. Y nosotros somos gente decente. Y a nosotros eso nos perturba, nos indigna, nos preocupa, nos revela y nos obliga a tenderle la mano, como decía Alfonsín, la ética de la solidaridad, tenderle la mano al que más necesita para subirlo al escenario de la sociedad argentina. No tenerlo allí en el pozo, subirlo al escenario de la sociedad argentina. ¿Qué quiere decir esto? Darle a cada argentino un lugar donde pueda desarrollarse. El que quiera estudiar, que estudie, el que quiera trabajar, que trabaje, pero que todos tengan una motivación en su vida para poder desarrollarse. Y también una motivación para los adultos mayores, de transcurrir esos años de la vida en tranquilidad, sin penurias, sabiendo que habrá un Estado presente que no los va a abandonar nunca más, que no pensará nunca más que el que tiene un auto modelo de 10 años de antigüedad es un jubilado rico y por lo tanto debe pagar sus remedios. Que el jubilado que ha conseguido en su vida tener un departamento de 2 ambientes es un jubilado rico y por lo tanto no necesita ninguna ayuda excepcional del Estado. Decir semejantes cosas, pensar semejantes cosas, habla de quiénes son los unos y quiénes somos los otros. Para nosotros, la Argentina es un país muy desigual y para equilibrarla tenemos que redistribuir el ingreso de otra manera. Y eso debemos hacerlo entre todas y todas, con toda la firmeza que corresponde, sin agredir a nadie. Esto no es, como diría el Martín Fierro, para el mal de nadie, sino para el bien de todos. Esto es para que nosotros vivamos en una sociedad de la que nos sintamos orgullosos vivir. Empezar el año viendo a trabajadores y trabajadoras del ANSES que están preocupados por recuperar el trabajo que durante el año no pudieron hacer como producto de la pandemia, a mí me llena de orgullo. Habla muy bien de esta gente. Habla muy bien de estos funcionarios del Estado, tan maltratados que son muchas veces. Hablan de la calidad de personas que son. Hablan de que en el Estado hay gente como nosotros, como ustedes, que entienden que hay que dignificar la vida del otro. Y no bajan los brazos ni siquiera en el verano, olvidan y postergan sus vacaciones y están aquí para ayudar a abuelos y abuelas que durante este año debieron jubilarse y como consecuencia de la pandemia, por los trámites, por la falta de personal, por la complejidad del trámite vía internet, no pudieron hacerlo. Acá están todos ellos y muchos más prestando este servicio. Ya es hora de que pensemos que podemos hacer otro país y que la construcción de ese país depende exclusivamente de nosotros. Y que seguir haciéndose el distraído frente a las inequidades que se ven solo nos hace cómplices de esas inequidades, nos hace responsables de esas inequidades. Y como es nuestro turno, porque la gente nos eligió, vamos a usar este turno para empezar a cambiar la Argentina, para ponerla de pie y para que entre todos y todas empecemos a construir el país que nos merecemos. Gracias a todos y todas por estar aquí.